Un año más, la Academia de Artillería acoge la celebración del ciclo de conferencias gracias a la colaboración con Europa Direct y la E-University, unas ponencias que ponen el valor de la Unión Europea en varios ámbitos, tales como la política a llevar, la economía, la demografía o las instituciones que rigen la vida diaria de los europeos. Es la primera de las conferencias y el profesor Pablo Díaz de Rábago hablaba de Europa y Estados Unidos, diferentes arquitecturas con diferente velocidad de salida de la crisis. ¿Sobre qué puntos va a girar la primera ponencia de este ciclo? Va a girar sobre la salida de la crisis y la comparación de la situación norteamericana y la Unión Europea. A grandes rasgos, ¿qué pueden diferenciarse Estados Unidos y la Unión Europea? Fundamentalmente por la política monetaria, que en Estados Unidos ha sido mucho más ambiciosa y que lo que ha generado es una salida más rápida y más uniforme de la crisis. Y ahora a corto plazo, digamos, ¿qué pasos pueden seguir tanto un modelo como el otro? Bueno, Estados Unidos claramente ya ha salido de la crisis, está creando trabajo, ha vuelto a su nivel de producción anterior a la crisis y tiene un desempleo que se ha reducido a una tasa ya muy aceptable. Tienen que subir los salarios. En Europa estamos a lo mejor 2 o 3 años por detrás, pero siguiendo la misma tendencia positiva. Este ciclo ya se ha convertido en fijo, ya van 5 ediciones y supongo que también muy contento, ¿no?, de poder participar. Muy contento y muy honrado de que la Academia cuente conmigo, porque el nivel tanto de la Academia como de los ponentes es altísimo. Con él arrancaba este ciclo de conferencias más corto que en años anteriores, pero con el mismo nivel de ponentes. Este año, lamentablemente, pues por problemas de programación y de alumnos, pues hemos tenido que reducirlo, en vez de 8 conferencias, reducirlo a 4 conferencias, pero lo que hemos tratado ha sido de mantener el altísimo nivel, tanto de los ponentes y de los temas que se van a tratar este año. Es decir, este año inaugura pues Pablo de Rábago y seguiremos con la semana que viene, el viernes que viene, con Íñigo Méndez de Vigo, secretario de Estado para la Unión Europea, que va a hablar de las nuevas instituciones políticas europeas. Seguiremos luego posteriormente con el señor José Borrell, el expresidente del Parlamento Europeo, que nos hablará también de la crisis económica o crisis política, y acabaremos el 20 de marzo con Rafael Pujol, que nos hablará sobre demografía europea. Hablamos del próximo viernes sobre las instituciones europeas y es que son fundamentales, ¿no?, para entender la nueva Europa. Hombre, realmente Europa, esta crisis también le ha servido no solo porque haya sido una crisis económica, también ha sido una crisis política, institucional. Es decir, Europa se ha tenido que reconvertir a sí misma, adaptarse a la nueva situación político-económico-social del entorno europeo y, digamos, también respondiendo a una demanda social de poder conectar a Europa con los propios ciudadanos europeos. Hablamos sobre todo de que se ha reducido el número de ponencias, pero también el nivel de los ponentes sigue siendo bastante alto. Hombre, es lo que ella decía hace un momento que hemos tratado de mantener, es decir, que se reduce las conferencias, pero el nivel de los ponentes queremos mantenerlo pues en primeros espadas, personas que están continuamente en la brecha, o sea, es decir, para dar la visión más real posible a los asistentes de lo que es la realidad europea. Es importante, ¿no?, este ciclo para la Academia de Artillería. Hombre, es un ciclo, como repito, es la 5ª edición, es decir, que ya tiene su consolidación. Hemos conseguido que incluso venga gente de fuera, que la gente pues se anime a tener esa inquietud sobre qué es Europa, porque al fin y al cabo Europa nos rodea, o sea, estamos rodeados de Europa. El general director de la Academia, Alfredo Sanz Calabria, daba la bienvenida a los asistentes a esta primera conferencia. El ciclo de estudios europeos es una colaboración que realizamos entre la Universidad Instituto Empresa y, como dicen ellos, la I-University, estas cosas son así, y la Academia de Artillería. Y tiene como objeto el reflexionar en voz alta sobre qué es la Unión Europea y por qué estamos donde estamos y en qué dirección tenemos que ir hacia el futuro. Para ello, procuramos traer a los mejores conferenciantes de los que somos capaces. Y, de hecho, la nómina de los que han pasado por este estrado empieza a ser ya considerablemente abultada y, en todos los casos, con una calidad muy notable. En este caso, contamos ya con un veterano de estas jornadas, que es el profesor Pablo Díaz de Rábago, de la Universidad Instituto Empresa. Sus conferencias siempre son un revulsivo, porque normalmente solemos tocar, en este ciclo de estudios de la Unión Europea, solemos tocar temas que tienen que ver con la política, con la demografía, con la economía y, en algunos casos, también con la parte más propia nuestra, la seguridad y la defensa. Pero la seguridad y la defensa no se puede considerar como un elemento aislado, sino que tiene que ir imbricado con todo el resto de las políticas de la Unión.
Y el profesor Díaz de Rábago, que normalmente suele hablarnos de temas que tienen que ver con economía, es uno de los conferenciantes más críticos y con una visión lateral más amplia de los que han pasado por aquí. Eso hace que sus conferencias siempre sean una sorpresa, siempre son muy interesantes. Es verdad que en los últimos años siempre venía con malas noticias, porque hablar de economía en un momento de una crisis tan enorme como la que teníamos en toda Europa era terrible. Pero en este caso concreto yo creo que ya empezamos a ver brotes verdes, esta vez sí, ¿no? Sí. O algo así, y ya veremos a ver qué es lo que nos cuentan. Díaz de Rábago, un habitual ya en este ciclo, explicaba así cómo se gestó la crisis económica actual. Estamos claramente en el momento del ciclo en el que se sale de la crisis. Esta crisis, que todos ustedes han vivido desde lo académico, afortunadamente, y desde la juventud, ha sido la crisis más grande que ha habido en el último siglo. Unida a la del 29, ha sido una crisis global, sistémica, financiera, y ha implicado que los poderes políticos, que en el fondo son los que gobiernan todo, incluyendo la economía, hayan tenido que realizar una serie de acciones muy importantes para corregir los desequilibrios que se habían generado y que fueron la causa de la crisis. Y lo interesante también es que ha sido una crisis global porque esos desequilibrios vienen de un mismo origen, que es la sobrevaloración de la vivienda. La vivienda, que es algo que todos ustedes tendrán, tiene un valor de mercado. Y ese valor de mercado puede variar desde una parte muy pequeña de la renta de una persona a una parte muy grande de su renta. Y la forma de acceder a la adquisición de vivienda en el mundo desarrollado es mediante deuda, mediante las hipotecas. Bueno, pues hubo una serie de ciclos que culminaron en el 2007 en los que la gente no solo accedía a una vivienda, sino que vendía la vivienda, realizaba una plusvalía, se endeudaba más y iba generando un efecto dominó sobre el valor de las viviendas. Y eso llegó a un límite máximo y colapsó. Esa es la crisis del 2007. Aquí tenemos tres gráficos que son de las tres áreas económicas más importantes del mundo. La primera, indiscutiblemente, es Estados Unidos, que es la línea azul. La segunda es la Unión Europea, que es la línea roja. Y luego está la línea verde, que es Japón, que es una economía y un país muy importante a nivel global, pero muy especial económicamente. Y veremos por qué Japón pues, tiene un escenario y una situación distinta. Yo lo que voy a comentar es por qué, si la crisis tiene su momento álgido. Bueno, en Estados Unidos se ve que ya hay un punto de inflexión en el 2007, a mediados del 2007. En Europa ocurre en el 2008, que es más o menos cuando la crisis arrecia. Y entonces hay una caída que es más pronunciada en Europa que en Estados Unidos, pero Estados Unidos toma una senda de recuperación y vuelve a crecer en estos momentos por encima del 5%. Bueno, este gráfico le falta el 2014 que acabamos de terminar. Europa ya está creciendo algo, pero está por aquí. Y Estados Unidos ha bajado su crecimiento del 5 más o menos al 3. Pero lo que vamos a comentar es por qué después de que la crisis golpee las economías, Estados Unidos es capaz de generar un escenario en el que empieza a recuperarse y tiene un crecimiento bastante continuado. Y claramente recupera mucho más rápido la situación de antes de la crisis. Por el aula Aloy Gorri de la Academia pasarán el secretario de Estado para la Unión Europea Íñigo Méndez de Vigo, que analizará el nuevo ciclo político, el expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell, que hablará de las causas y consecuencias de la crisis del euro, y el catedrático Rafael Puyol, que tratará la demografía en Europa. Con entrada libre, la siguiente ponencia será este viernes 23 a las 10:30 de la mañana.